Tengan muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en el cuarto domingo de Cuaresma. Ya hemos pasado la mitad de la Cuaresma. ¿Qué frutos hemos sacado de ella? Tenemos tiempo todavía. Como bautizados, podemos ver la luz que viene de Dios, pasando la ceguera que nos nubla y nos hace ir de tropiezo en tropiezo. Busquemos la luz que da sentido a nuestras vidas y no sigamos caminando como ciegos de nacimiento. Unámonos en oración a todas las intenciones personales que tengamos cada uno de nosotros. Cristo nos permite ver, cura nuestra ceguera y nos muestra la belleza del mundo que nos rodea. Jesús es luz y camino, verdad y vida, y para verle hay que convertirse, hacerse humilde ante quien siendo Dios se humilló para enseñarnos a vivir. Iniciemos nuestra celebración con alegría y con gozo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita y nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Amados hermanos en el Señor, sean bienvenidos a este cuarto domingo de Cuaresma. Es el domingo lateral de la alegría, porque están ya más cerca las fiestas pascuales. La iglesia es llamada en este tiempo a una oración más intensa que nos devuelva a la comunión con Dios, como en el caso del pueblo de Israel, los profetas y Jesús. La oración en el desierto puede ser de lucha, pero también puede ser experiencia de gloria. Encomendamos en esta celebración eucarística a todos aquellos hermanos y hermanas que han fallecido de esta pandemia y por sus familiares, uniéndonos en oración con ellos para fortalecer su fe, su vida. Hagamos un momento de silencio para reconocernos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por tu verbo realiza de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vives y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1, del 6 al 7 y del 10 al 13. La unción de David como rey de Israel nos recuerda que Jesús, siendo hijo de Dios, también es hijo de David.
Pero David es escogido por Dios mismo. Él envía al profeta Samuel para que lo unja con aceite y así sea reconocido por el pueblo y que el pueblo reconozca al Espíritu de Dios en él. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena, pues, tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: Este es, sin duda, el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo le he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: Ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió: Falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: Hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: Levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Palabra de Dios. El salmista confía en la fuerza y en la ternura de Dios, que le invita y le agasaja como si de un alto personaje se tratase. Al Salmo 22 responderemos: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. San Pablo nos invita a estar despiertos, dándonos las herramientas para lograrlo. También invoca la luz de Cristo y nos pide que caminemos como hijos de la luz. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto, da rubor aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente. Todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz.
Por eso dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús respondió: ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es él mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: yo soy. Y le preguntaban: entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Y él les respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron: ¿en dónde está él? Les contestó: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Y él les contestó: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejante prodigio? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Y él les contestó que es un profeta. Pero los judíos no creyeron en que aquel hombre que había sido ciego hubiera recobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron: ¿es este su hijo, del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? ¿O quién le haya dado la vista?
no lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él: si es pecador, yo no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre: es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás lo había oído decir que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró, le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús: yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven quedan ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿entonces también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Hasta aquí la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos en el Señor Jesús de Nazaret, en este cuarto domingo de Cuaresma, nos invita a meditar la historia de la curación de un ciego de nacimiento. Tenemos en las lecturas, la primera lectura, que es del libro del profeta Samuel, donde Samuel
de parte del Señor va a la casa de Jesé en Belén, porque de entre de los hijos de Jesé hay uno que va a ser el ungido, y es David, que va a ser ungido como rey de Israel. Es un muchacho que cuida las ovejas, y por eso Dios envió a Samuel para escoger, para llamar y para elegirlo como el ungido del Señor. Qué importante es en el Salmo 22 que se apropia a la realidad que estamos viviendo en el mundo entero, especialmente hoy en nuestro país, El Salvador. El salmista nos dice en el Salmo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Debemos tener esa fe, esa confianza, debemos tener esa misericordia. Sé que Dios es misericordioso ante esta realidad que vive la humanidad entera. Por esa razón, en la segunda lectura, en la carta de San Pablo que escribe a la comunidad de los Efesios, también nos invita, y dice Pablo: vivan por lo tanto como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Y es el momento para nosotros, en este cuarto domingo de Cuaresma, pensar en lo que estamos viviendo en nuestro país y en toda América Latina y del Caribe. Pensar también en aquellos hermanos de los otros continentes del mundo entero. Pero también el Evangelio tiene ese sentido al hablarnos de la curación de un ciego de nacimiento. Vemos ahí la preocupación de Jesús de Nazaret, el Galileo, la preocupación de ese ver, el juzgar y el actuar. Eso nos toca a todos nosotros como cristianos y cristianas, ver lo que estamos viviendo y también el ver, el juzgar y el actuar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por eso, en esta meditación de la historia de la curación del ciego, es bueno recordar en el contexto la comunidad cristiana, más que todo esa comunidad eclesial. En los escritos del Evangelio de San Juan, que se identifica con el que sufre, hoy, como dice el texto del ciego, que Jesús cura, y esa misma causa da una visión también a todos nosotros. Era ciego de nacimiento, dice el texto, pero como sucedió que
el ciego también ella consiguieron ver la presencia de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Y se convirtieron. Fue un proceso doloroso como estamos pasando hoy, tantas familias con sus familiares, de lo que hoy está pasando en el mundo. El dolor, el sufrimiento, la angustia, la desesperación. Por eso San Juan, que es el cuarto evangelio, evoca el recorrido espiritual de la comunidad, desde de la oscuridad hasta la plena luz de la fe que va iluminando Cristo. Cristo es la luz del mundo. Y por esa razón, cuando al final nos dice en la narración de la curación del ciego, el evangelista San Juan nos hace ver algunos adjetivos y nombres que Jesús recibe de distintas personas, de los discípulos, del mismo evangelista, del ciego y de los fariseos, el mismo. Este modo de describir los hechos de la vida de Jesús formaba parte de la catequesis de su época. Era una forma de ayudar a las personas a aclarar las propias ideas respecto a Jesús, a definirse ante Él. Por eso es importante. Quisiera compartir lo que el Papa Francisco en estos días, al hablarnos de que debemos estar en esa unidad, esa unión que se alimenta a través de la oración, uniéndose al sentir de todos los católicos del mundo entero, y en particular a los enfermos portadores del virus, y también pensar en el personal sanitario. Cuando el Papa, en la oración del año del pasado domingo, nos decía esta situación de la pandemia en la que nos encontramos viviendo más o menos aislados, estamos invitados todos y todas a redescubrir y profundizar el valor de la comunión que une a todos los miembros de la Iglesia. Unidos a Cristo nunca estamos solos, sino que formamos un solo cuerpo, del cual Él es la cabeza. Es una unión que se alimenta en la oración, también de la comunión espiritual de la Eucaristía, una práctica muy recomendada cuando no es posible recibir el sacramento. Digo esto, dice el Papa, para todos, especialmente para la gente que vive sola, los que se encuentran en los hospitales, en las cárceles, en aquellos lugares marginados, alejados. Quiero citar algunas palabras de algunos grandes santos de la Iglesia. San Juan María Vianney, refiriéndose a una comunión espiritual en este momento, que todo el pueblo de Dios, pueblo profético, sacerdotal, rey y pastor, para que nosotros pongamos nuestra fe, dice el cura de Ars, una comunión espiritual actúa en el alma como un soplo de viento
en una brasa que está a punto de extinguirse. Cada vez que se sienta que tu amor por Dios se está enfriando, rápidamente haz una comunión espiritual. La oración espiritual, o sea, comulgar espiritualmente. Podríamos decir también: Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente. Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra. Mi alma será sanada, salva y perdona. El cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Así sea. Vamos a profesar, hermanos, el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llamado al reino de su luz. Por todos los que en la Iglesia han recibido la misión de anunciar la palabra de Dios y tienen el carisma de iluminar con la enseñanza de la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los catecúmenos que se preparan especialmente durante la Cuaresma para recibir el bautismo en la noche de Pascua, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por tantos ciegos que dicen ver y se aferran a su ceguera, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nosotros, llamados a dar testimonio de la luz de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Te encomendamos, Señor, también en esta oración de los fieles, a las familias que están pasando estos momentos difíciles, para que tú, Señor, les des esa esperanza en la fe y en la fortaleza. Oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todo el mundo entero, por nuestro país, El Salvador, por toda nuestra arquidiócesis, por nuestra parroquia Cristo Salvador, Vicaría Monseñor Luis Chávez y González, oremos. Te rogamos, Señor, óyenos. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a Jesucristo, luz del mundo, para iluminar las tinieblas de nuestra ignorancia y nuestro pecado. Escucha nuestra súplica, cura nuestra ceguera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te ofrecemos el vino y el pan. Bendito sea Señor Dios. Así recordamos la cena pascual. Ahora se convertirá en pan de salvación. El vino y el pan.
se convertirá en bebida de sangre. Bendito sea Dios. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, lleno de alegría, esta ofrenda para el sacrificio. Pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera, ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, estén con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, y es nuestro deber y salvación, y darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor, se dignó hacerse hombre para conducir al género humano, peregrino en tiniebla, al esplendor de la fe. A los que nacieron esclavos del pecado, los hizo renacer por el bautismo, los transformó en hijos adoptivos del Padre. Por eso, Señor, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. También nosotros con los ángeles, arcángeles, te aclamamos por siempre diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, será entregado por ustedes. Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre
de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, con nuestro cardenal Monseñor Gregorio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y recordamos especialmente a Consuelo Soto, a Estela Ramírez, a Joaquín Campos Álvarez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles, con San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir, con los mártires Padre Rutilio, Manuel y Nelson Rutilio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La luz de Jesús
Oremos. Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia, para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar una bendición especial, hacer el llamado a todos los salvadoreños, especialmente los de nuestra parroquia Cristo Salvador, estar en su casa, no salir, a solo, como dicen las indicaciones que han dado de parte de las autoridades. Si hay necesidad, pues hay que salir, pero inmediatamente pues regresar. Así vamos a construir y ayudar solidariamente para evitar el contagio de este virus. O sea, va a depender de cada uno. ¿Qué hay que hacer en la casa? Yo sé que estarán un poquito aburridos, pero hoy es el momento de unirse más en la familia, ya que en estos tiempos anteriores nunca nos hemos reunido como hoy. Es necesario, en primer lugar, buscar a Dios. Segundo, su palabra, meditarla, reflexionarla. Las oraciones de piedad, está el rosario, el Vía Crucis. Están también los que tengan documentos o las cartas pastorales de Monseñor Romero, pueden leerlas. Estamos en el año jubilar de los mártires. Debemos pensar también en ellos. Y luego cuidar pues a los ancianos, a los abuelos, a los niños, a los jóvenes, y estar pues pendiente también de los medios, ¿verdad? Y también de las orientaciones que están dando en los medios de comunicación. No están solo, está Dios, está la Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, y luego estamos nosotros los párrocos, este servidor, Padre Joaquín, el Padre Juan. Estamos pues orando por ustedes. Ustedes oren por nosotros también. Por eso les deseo pues un feliz domingo, de ese domingo de la alegría que toca hoy. Que esa alegría nos ayude a nosotros a mantenernos firmes en la fe, en esperanza, en el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Defiende, Señor, a los que te suplican, fortalece a los débiles, vivifica siempre con tu luz a los que caminan en sombra de muerte. Libre de todo mal por tu compasión, concédele llegar a los bienes definitivos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Amén. La paz del Señor quede con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buen día.